Muy buenos días, querido televidente. Soy Manuel Escalante en su espacio Conexión Global de este sábado a las 10 de la mañana. Como ya lo tenemos acostumbrado, tratamos temas de interés nacional e internacional y procuramos tener un invitado que sepa el tema, lo maneje, nos enseñe, porque recuerde que el propósito fundamental de Conexión Global RD es que aprendamos juntos. Hoy tenemos un tema interesantísimo, tocante a los resultados de las elecciones 2020 RD. Todavía hay que hablar y falta mucho, pero esta vez vamos a hablar de la ley de partidos y agrupaciones políticas, su aplicabilidad, sus efectos, qué tan efectivo ha sido, etcétera, con un invitado de sección que Víctor presentará. Víctor, aquí estamos con Conexión Global RD. Vamos arriba. Muy buenos días, Manuel, y muy buenos días a todos nuestros amables televidentes. Siempre, como hemos comenzado todos estos sábados, a cuidarse mucho cada día con mayor conciencia de la situación, del problema que tenemos, porque este es un problema que influye en todo el sistema, tanto económico, social y político, en sentido general. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos, cuidándonos individualmente, estamos cuidando la economía, estamos cuidando la política, estamos cuidando la sociedad, estamos cuidando el futuro de la República Dominicana. Cuidémonos todos de manera individual, que al fin y al cabo, entonces será un cuidado de manera colectiva. La política, como nosotros permanentemente lo estamos tratando en nuestro programa, es una de las actividades que más abarcadora en la sociedad. Y por lo tanto, siempre tenemos de alguna manera un invitado que nos ayuda a entender qué pasa en el plano político y cómo se refleja esto en todo el sistema de la República Dominicana. Hoy vamos a tener a uno de los jóvenes, ya diríamos, de los jóvenes que no es millennial, porque ya nosotros somos de los jóvenes de los años 70 y 80, y entonces es un joven que se ha preocupado por prepararse y además siempre está preocupado por aprender y por enseñar. Hablamos de Benito Mariano Vidal, que es un educador, pero además es máster en diplomacia y derecho internacional y además en estudios políticos y electorales. Así que vamos a tener con él una conversación sobre qué pasó. En el año 19 fue un año, 2019, un año muy difícil de comprender porque estuvimos permanentemente en una situación, querido Benito, de que si se aprobaba la ley de partidos, que si se aprobaba la ley electoral, al final se aprobó, al final esa ley estableció primarias en los partidos políticos, esa ley estableció mecanismos para la personalidad jurídica de las organizaciones políticas y bueno, se puso en marcha, se puso en práctica y queremos que nos ayude a darnos una panorámica sobre esta ley y sobre lo que ha pasado en la República Dominicana de finales del 19 y el 20 en materia política. Bueno, saludos, Calante, Víctor, queridos hermanos. Bienvenido, de siempre. Buenos días, Benito. Bueno, tempranito con la gente aquí. Sí. Nosotros de verdad que muy contentos de poder compartir este sábado con la gente de Conexión Global y analizar junto a ustedes lo que ha sido el recién proceso electoral, vista la ley 3318, vista la 1519, la 3318 de agrupaciones, movimientos y partidos políticos, y la 1519 que es el régimen electoral, que ampara muy bien el comportamiento de la Junta Central Electoral en su ejercicio, en su relación con las organizaciones políticas, agrupaciones y partidos políticos. Como muy bien decía Víctor, ha sido un año muy interesante, especialmente porque en la República Dominicana estuvimos por más de 20 años tratando de conseguir una ley que nos permitiera regular los partidos, regular las agrupaciones. Y estuvimos un ejercicio interno de las agrupaciones políticas con una nueva reglamentación, visto que las mismas organizaciones políticas sentían que ya no podían ser sus propios árbitros. Pues habíamos visto como dentro de las naciones políticas el hecho de no tener una regulación clara y que los partidos mismos
orientaran sus procesos internos, pues venía desgarrando el sistema de partidos, desgarrando las organizaciones políticas en sus luchas internas. Y vimos cómo pudimos ir a procesos internos de los partidos mayoritarios con unas primarias abiertas en el caso del Partido Revolucionario Moderno, unas primarias cerradas en el Partido Revolucionario Moderno, unas primarias abiertas en el Partido Liberación Dominicana y convenciones en las fuerzas políticas, Partido Reformista, las demás fuerzas políticas, el PRD, Alianza por la Democracia, Alianza País, DEPOSE, entre otras organizaciones políticas en el país. Y pienso... O sea, Benito, que se le dio la oportunidad a los partidos de elegir su modalidad de elección de sus candidatos. No solamente se marcó una forma, primaria abierta, primaria cerrada, coordinación, o sea, bastante interesante porque usted se ajustó a sus posibilidades. Me llama mucho la atención, me gusta. Pienso que, bueno, por eso siempre hemos dicho que el juez electoral es un juez muy especial porque tiene que lidiar con los intereses de los partidos y de toda esta participación de los ciudadanos a través de las organizaciones políticas. Porque lo cierto es que lo que se quiso buscar es que todo el mundo estuviera contento y que todo el que estaba de una u otra forma se sintiera complacido. Algo de esto que nunca se logró, porque al final de cuentas sí, quedaron siempre malquerencia y dirigentes dentro de las organizaciones que no estuvieron de acuerdo con que, bueno, cada quien que haga lo que quiera también, es una ley como medio en esto. Benito, en ese sentido, desde tu punto de vista, ¿esta ley ayudó a fortalecer el sistema de partidos en la República Dominicana o por el contrario debilitó el sistema de partidos en la República Dominicana? ¿O qué evidenció? La pregunta que Víctor hace es porque es ya en el 2020, tanto en las elecciones municipales y en el 2019 y en el 19 las primarias, es que se aplica. Pero nosotros los dominicanos le damos mucha preponderancia a las elecciones presidenciales y congresuales. Fortalezco la pregunta de Víctor. ¿Cumplió su propósito? ¿En qué porcentaje? ¿Qué faltó? ¿Qué se evidenció? Bueno, vamos a tener que ir nueva vez a una revisión de la ley. ¿Sí? Porque lo que sí dejó clara esta ley es que todavía la clase política en la República Dominicana no está lista para ajustarse a sus propias reglamentaciones. Tal es el hecho de que a raíz de la aplicación misma de la ley en el Partido de la Liberación Dominicana provocó la ruptura de este partido. O sea, eso te dice que, bueno, fuimos a un proceso estrenamos una ley que no terminamos de consensuar, que fue aprobada, pero no terminamos de consensuar. Y es muy claro lo que ocurrió en el PLD, que muy bien, el PLD fue a unas primarias abiertas, donde votó todo el que quiso, y esto trajo como resultado que una parte muy importante de la organización, si se quiere, prácticamente la mitad de la dirigencia de esta organización no quedara contente con los resultados del proceso. Eso te dice que lo que buscábamos con la aplicación de la ley, pues no se pudo lograr. Lo que buscábamos con la aplicación de la Benito, ley, en el caso del PLD, ¿pudo ser la aplicación de la ley o del método de elección, los famosos votos electrónicos? Porque los que han protestado por los resultados, en ningún momento yo, por lo menos, no los he escuchado vincular la ley, sino el voto electrónico, que al final, en febrero, demostró que no nos convenía. Bueno, déjame decirte, yo creo que la participación estuvo ahí. O sea,
La gente fue a votar. Nos dimos unas primarias abiertas. Nos dimos una primaria donde vota un voto calificado y un voto no calificado. ¿Qué quiero decir cuando hablo de un voto calificado y un voto no calificado? Es que muy bien, tú puedes tener una elección donde la incidencia de voto no sea quizá el voto no es un voto partidario comprometido, es un voto quizá incluso un voto comprado, un voto que es el que más pueda traer gente, es un voto chatarra. Eso tiene una calificación académica. Ya. Perdón, que estoy desde mi equipo y entró una llamada. Le decía que este voto también incide. Entonces, la aplicación, que si electrónico, que si no, te digo con toda honestidad, yo no creo que haya sido el tema del uso de los equipos. Yo creo que lo que ocurrió aquí es que hubo una compra masiva de votos que incidió, que logró incidir en las decisiones de esta organización. Benito, y eso del voto electrónico, al final no se pudo tomar en consideración para las elecciones nacionales Pero es por otra razón. Ya es por otra razón. El voto de mayo. Ya no es vinculado a la ley, eso es lo que tú quieres decir. Y hay un punto, lo que ocurre es que yo pienso acá que el voto electrónico sí jugó un rol clave para la ruptura del partido, para que llegara a una ruptura en el partido. Claro que sí. Claro para mí fue la clave. Pero bueno, Benito entrar en este momento. Benito piensa que no. Pero yo pienso que quiero preguntarte, Benito, entonces, la misma pregunta. ¿La ley, en definitiva, jugó el papel, el objetivo clave de fortalecimiento del sistema de partidos? ¿Los partidos respetaron esa ley al final? ¿Respetaron no poner la publicidad en los postes de luz, en los árboles? ¿Se respetaron las reglas del juego? Es que el problema, Víctor Escalante, el problema no, nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones, el problema no es de reglamentación, no es de leyes. El tema está en tener órganos, órganos electorales, con la suficiente resiedumbre para poder aplicar. Aquí siempre se habló que bueno, que no teníamos una ley que nos permitiera regular. Sin embargo, le dimos a ese tribunal electoral, a la Junta Central Electoral, las garras, le dimos las leyes. Sin embargo, tú hasta el último momento estuviste observando cómo candidatos y partidos mantuvieron propaganda en medios de comunicación, propagandas en vallas, propagandas. Entonces, el tema ya no es es claro que no era la falta de las leyes. Lo que nosotros nos ha faltado aquí es tener órganos que cumplan con su rol de hacer respetar las reglamentaciones. O sea, y eso es lo que ha hecho falta. Si tú observas, hasta el último momento, la Junta Central Electoral era prácticamente pidiéndole el favor a los partidos políticos. Nunca tuvo la resiedumbre ni actuó con la fuerza para mandar a parar. Entonces, al final de cuentas, tuvimos una ley que el órgano competente para su aplicación no la usó. Yo no quisiera en este momento venir a defender el voto electrónico, porque está claro en que lamentablemente para la vida de los partidos, lamentablemente para el escenario político de la República Dominicana, ha sufrido un duro revés el voto electrónico. De verdad que para evitar todas estas situaciones que se han estado dando en las juntas municipales, todos estos reclamos de candidatos, lo mejor hubiese sido tener un voto electrónico bien calificado, bien revisado. Es muy lamentable que haya sido, que haya sufrido
haya sufrido el revés que ha sufrido. Yo quiero decirle a ustedes una cosa. Es claro que para recuperarnos de esto, para poder volver a hablar de una participación de la gente con un voto electrónico, aquí habrán de pasar muchas décadas para que la gente saque de su disco duro, bueno, que se intentó dañar. Todo lo que conocemos de esto sabemos que lo que pasó con el voto electrónico fue un exceso de confianza. Hubo un exceso de confianza de parte del órgano. Hubo una falta de supervisión también de los magistrados jueces de la Junta Central Electoral, que debieron supervisar más lo que estaban haciendo. El voto electrónico, cuando lo estuvimos discutiendo, para todos, lo menos que esperábamos era que iba a terminar como terminó. Porque es sencillo, Víctor. Cuando tú grabas este programa para grabarlo necesita una calidad. Por ejemplo, cuando tú vas a grabar para WhatsApp, tú grabas en cualquier calidad. Pero si tú vas a grabar para YouTube, tú necesitas una mayor calidad. ¿Qué fue lo que pasó realmente con el tema de los equipos? Es que la grabación que había que hacer a cada una de las máquinas no se hizo en la calidad que correspondía. Que los mismos equipos tenían 9 espacios de seguridad y que la gestión, la administración de la Junta Central Electoral, en la persona del director, decidió desmontar estos pasos de calidad, estos pasos de supervisión de calidad. Pero además, unos miembros de Junta Central Electoral que, bueno, sentados en su escritorio esperando que le digan, sin ir a ver, sin estar atentos, sin estar pendientes de que las pruebas se hicieran, de que se hicieran las pruebas. Entonces, Benito, nos dice Control Master que tenemos el tiempo ya agotado del primer bloque, pero vamos a seguir con el tema que quedó pendiente de qué nivel de aplicación, si existe algún valor que podamos darle tanto a las dos leyes, a propósito de que ya se culminaron las 3 elecciones municipales, congresuales y presidenciales, que fue el momento de aplicación, ya ahí se sabe. Tú decías que vamos a tener que revisar la ley de nuevo y yo quiero que en el segundo bloque nos diga por qué. Quédese ahí, escuche con nosotros por qué estas 2 leyes, que fueron las que se utilizaron para la aplicación en todo sentido en las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del 2020 en República Dominicana, hay que revisarla pronto para las próximas elecciones. Volvemos en breve. Como usted está viendo, estamos con un amigo y staff de Conexión Global RD, que Víctor no lo dijo, el compañero y amigo Benito, especialista en resultados electorales y en elecciones, y entre otras tantas cosas que ha estudiado y enseña. Decíamos que hay 2 leyes, entre ellos la 3318, que habla de las agrupaciones, lo político y su reglamentación, en la otra ley del 15. Benito decía que hay que revisar la ley, a propósito de que se aplicó completo el proceso. ¿Por qué hay que revisar, Benito? ¿Qué faltó? ¿Qué sobró? ¿Qué no se observó? Bien, mira, efectivamente la 3318, que es la ley de partidos, agrupaciones y movimientos, que se publicó en la Gaceta número 10917 del 15 de agosto del 2018. Esa ley, en su artículo 61, habla sobre el tema de la distribución de los recursos de los partidos. Y dice que habrá un 80% de la distribución de los fondos que el Estado dispone para los partidos políticos, que se distribuirá entre los partidos que alcancen más del 5%. Pero también dice que habrá un 12% de estos recursos que será distribuido entre los partidos que alcancen entre el 1% y el 5%. Pero también dice que habrá
un 8% que se distribuirá entre los partidos que alcancen del 0.01% al 1%. Eso lo dice en el artículo 61, esta ley, 7318. Pero en su artículo 75, entonces, se refiere a en los casos donde un partido político pierde su personería. Y dice que si el partido no alcanza el 1%, y dice que si la organización política no obtuviera representación, que si la coalición en la que pertenece no obtuviera representación, también la perdería, que perdería por decisiones de esta misma organización. Ahí o sea, no puede seguir participando como partido político independiente, ni siquiera en actividades ni en las elecciones próximas. Eso es perder personería jurídica. Pero hay un tema y es que no aplica entonces. ¿Por qué? Porque la misma ley se contradice en sí misma. Esto aventaja entonces a los partidos políticos que no alcanzaron el 1% y que sí tienen representación. En que la misma ley reconoce que aún no teniendo el 5% hay una distribución para esa organización. O sea, tener una representación es que tengan por lo menos un regidor, ¿no? Por lo menos un regidor. O sea, toda organización política que por lo menos obtuvo un regidor, independientemente de que tenga el 1%, mantiene su reconocimiento electoral de cara al interés del legislador que expresa en esta misma ley, en su artículo 61, que va a existir un capítulo de un 8% de los recursos destinados a los partidos políticos que será entregado a los partidos que estarán entre el 0.1 al 1%. Entonces, ya ahí tenemos una primera razón por la que la ley debe ser revisada. Pero, por una contradicción. Por una contradicción de la misma ley. Entonces, ya ahí tenemos hay dos formas de revisar esto. Muy bien lo puede conocer el Tribunal Constitucional, pero muy bien se puede presentar por ante las cámaras en sesión de revisión. Entonces, eso que ahora, ¿a quién favorece esta situación que se presenta en la ley? A los partidos pequeños. A los partidos políticos que aún no teniendo el 1%, que muy bien en el artículo 75, esta ley 3318, dice que sería una de las razones para perder la personalidad jurídica, porque la misma ley dice que a los que estén por debajo del 1, entre el 0.1 y el 1%, le estará aplicando el 8%, se le estará entregando el 8% de los recursos del Estado. Y ahí tenemos una primera situación a ser revisada. Y muy bien, como decía Escalante, esto muy claramente beneficia a las organizaciones políticas que participaron en el proceso que acaba de culminar y que no alcanzaron el 1%, pero que sí tienen representaciones y que sí fueron aliados, sus alianzas tienen representación. Benito, ¿tú piensas que beneficia a la democracia el que la ley restrinja la participación de los partidos políticos que tengan menos del 1%? ¿Beneficia o perjudica, diríamos, la participación democrática? La democracia se contrarresta con más democracia. Mira, siempre mucha gente ha estado hablando sobre el tema de la existencia de muchos partidos en la República Dominicana. Sin embargo, 27 participaron ahora. Qué bueno, ojalá tuviéramos por lo menos 20 más. ¿Por qué? Lo que pasa, Benito, es que realmente lo que hasta este momento vemos con estos pequeños partidos es que la mayoría se la pasa haciendo una campaña, una promoción, y al final se suma a las 2 o 3 fuerzas mayoritarias, en este caso PLD, PRM y Fuerza del Pueblo. Entonces, no participan solo, como se hicieron otras que fueron la menor cantidad. Bueno, lo que hoy es el eso PRM. Hay que analizarlo, ¿eh? Lo que hoy es el parecería PRM, que estamos haciendo un negocio con la política. No es verdad, no es verdad. Mira, lo que hoy es el PRM, ayer fue Alianza Social Dominicana.
por suerte que... Lo que hoy es el PLD, no deja el PLD. Pero está bien. Lo que hoy es el PLD. Lo que hoy es la fuerza del pueblo, lo que hoy es la fuerza del pueblo, es gracias a la asistencia del Partido de los Trabajadores Dominicanos. Qué bueno que existían esas dos organizaciones políticas para salvar la lucha interna en los partidos mayoritarios. Otra cosa que te voy a decir es, si no tenemos espacio de participación política, vamos a tener la gente en las escarpadas guerras, en las escarpadas colinas, montañas de Quisqueya, por ejemplo. Entonces, pero sin embargo, en los países desarrollados no hay tantos partidos, Benito. No, yo quiero hacer una afirmación. Esto tiene que ver con otros aspectos. Esto tiene que ver, si tú quieres, rápidamente podemos evaluar lo que ocurre en el sistema. Si tú revisas el sistema político de los Estados Unidos, un sistema político prácticamente negociado por las clases económicas, por el statu quo. Si tú revisas los Estados Unidos, los demócratas 8 años, los republicanos 8 años, salvo raras excepciones, el mismo diseño de la estructura. Es como si estuviéramos un diseño político estructurado. O sea, ya esas son, incluso yo no lo pondría como ejemplo en un sistema sincero de la política, porque lo que ha decidido la sociedad americana es orquestar un diseño de juego de la democracia. Y eso es un montaje del juego de la democracia. Distinto a lo que nosotros hemos querido vivir en la República Dominicana, que es la construcción de un ejercicio sano de la participación de la gente y de la vida en democracia. Bien, y además, Benito, y quería hacer esa afirmación, ¿qué pasaría con esas organizaciones políticas que tienen ya 15, 20 y más años y se han mantenido y tienen un discurso y la gente sabe si son, incluso tienen hasta posiciones ideológicas, como pasa con la Fuerza Nacional Progresista, que la gente sabe de qué opinan, qué creen sobre temas determinados y han jugado un papel en ese sentido? ¿O qué pasa con el PQDC, por ejemplo? A propósito de la Fuerza Nacional Progresista, Alianza por la Democracia, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, decía yo, Víctor y Benito, que a propósito de la Fuerza Nacional Progresista, ellos son los que primero han manifestado eso que tú observas, Benito. Ellos están pidiendo, pues, específicamente, dice, Fuerza Nacional Progresista justifica ante Junta Central Electoral declarar inaplicable numeral de la ley de partidos. O sea, que coincide, Víctor y Benito, con tu declaración. Bien. Entonces, se nos quedaba el tema del método de Home. No, vamos para el tercer bloque con él, no te preocupes. Ok. A menos que como tenemos todavía tiempo, no hemos salido. Señores, entonces, Benito, yo insisto, si esos partidos, lo que pasa con esos pequeños partidos es que al final se suman y da la impresión de que están vendiendo votos, de que están vendiendo una simpatía, porque todos sabemos que lo que están buscando es una posición, un ministerio o dinero, su derecho, si la democracia se lo permite. Pero un partido, no necesariamente, un partido que no camina solo, perdóname, Benito, un partido que no camina solo, que se tiene que sumar a uno más grande y como quiera saca menos de uno, debe ser revisado, ¿eh? Sí, observa qué ocurre en el sistema de partido político de la República Dominicana. Si tú revisas, aquí la gente en la República Dominicana no le gusta perder ni siquiera jugando dominó. Incluso jugando dominó fácilmente un dominicano se lleva uno la ficha y comienza a tirarle fichazo al otro. Tú lo sabes muy bien. Entonces la gente es un grupo, son sectores muy cualificados, si se quiere, que tienen posiciones. Ahora, las posiciones no son eternas. Lo que tú decías hace un momento sobre la Alianza por la Democracia o sobre la Fuerza Nacional Progresista, que son dos organizaciones que sabemos muy bien cómo piensa cada una. Una con una visión progresista, una con una visión conservadora. Conservadora de extrema derecha. Entonces, es posible que en este momento la sociedad dominicana no esté en comprar ninguna de las dos posiciones, pero eso no te dice a ti que en unos años el país haya avanzado lo suficiente en una u otra visión y decida comprar esta posición. Entonces,
por eso un sistema político sano, un sistema político prudente, es importante y es necesario que existan estas ofertas y que se mantengan presentándose y que la sociedad sea la sociedad quien esté revisando esto. Y la sociología, déjame decirte algo. Tú tienes figuras dentro de lo que tú has mencionado, el caso de los Castillos y el caso del doctor Max Puig, por ejemplo, que preside Alianza por la Democracia. Esas son figuras que han dejado en su momento de estar en el gobierno. Es decir, que no ha sido solamente cuando estos gobiernos con los que ellos han hecho alianza, estos partidos con los que han hecho alianza, sus posiciones no están cerca de sus posiciones, ellos han renunciado. Entonces vamos a ser también considerados con el histórico, con el comportamiento de nuestra dirigencia. Hay una realidad, Benito y querido televidente. La socióloga Olaya Dotel el sábado pasado nos hablaba del voto flotante, que cada vez más está menos vinculado a partidos, sino a ideologías, a conceptualizaciones, a oportunidades de cambio, que eso fue parte incluso de lo que aprovechó y le ayudó a Luis Abinader con el tema del cambio y la nueva opción de poder. O sea que no todo está circunscrito a un partido, es lo que quiero decir, querido Benito. Bueno, señores, con esta explicación magistral de Benito, nuestro amigo, compañero y miembro del staff de Conexión Global RD, cerramos el segundo bloque. En breve vamos a volver hablando del método de Home, que tanto problema ha creado para elegir los diputados de las fuerzas políticas dominicanas, independientemente de cuántos votos hayan sacado. Tiene su truquito. Volvemos en breve. Continuamos aquí con Conexión Global RD, nuestros amables televidentes, y con el doctor Benito Mariano Vidal, experto en Derecho Internacional y Diplomacia, además en estudios políticos y electorales. ¿Quién mejor que él para hablarnos a nosotros de lo que ha pasado en todos estos días, que han sido una mezcla tremenda de política y pandemia, dos P juntas? Y que nos ha tocado... ¿Cuál de las dos más compleja? Muy complicada se las dos P. Entonces, Benito, hay un punto que también ha llamado mucho la atención en este proceso electoral y es el método de Home. ¿Y qué pasa que el método de Home? Pensábamos algunos, quizás me ayuda a salir de esa confusión, que cuando ya se eliminó el voto de arrastre y entramos a la metodología de voto directo, ya no era necesario el método de Home. ¿Por qué sigue siendo importante y tiene valor el método de Home? Bueno, más que todo, el método de Home es la aplicación, ya en la República Dominicana, es la aplicación que se utiliza para determinar los escaños para los representantes, o los diputados y los regidores y vocales. Es sencillo. Lo que ocurre, y pienso que es importante mantenerlo, porque sin él los partidos políticos perderían el aspecto de protección siempre y vinculación de su dirigente con ellos. Esto va a ser siempre importante, que la dirigencia... Pero el voto directo, querido Benito, el voto directo no me cambia esto, porque yo estoy votando directamente. Por ejemplo, este jovencito Horacio que sacó 6,000 votos y entonces había una diputada que tenía menos votos, entonces era ella la que probablemente sería la diputada. ¿Cómo se explica? Bueno, lo que ocurre es que ahí si tú desconectas todo esto, si tú desconectas lo que tiene que ver la vinculación del partido, si el voto del partido, si quitáramos el voto del partido, entonces la gente votaría directamente solo por candidaturas y ya fuera prácticamente innecesario pertenecer a un partido político, porque muy bien tú pudieras presentarte por un movimiento o por una facción de movimiento de circunscripción, de provincial, y entonces eso haría que los partidos políticos pierdan, la gente se desvincule
del día a día de sus organizaciones. Es como yo lo veo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el método de aplicación? Quien obtiene el escaño, el escaño quien lo obtiene es la organización política. Por eso el escaño es de la organización política. Por eso sí, mañana... O sea, no es la persona. Ahí es que está la confusión. Primero es la organización política. El escaño es de la organización. Excelente. Por eso, lo primero que se hace es determinar cuántos escaños obtuvo la organización, el partido. Por ejemplo, en el caso de Horacio, que muy bien tú citas, Horacio resulta diputado, además de por el voto de él, el voto de su partido, el voto que Aura Celeste también obtiene es de él, para lo que tiene que ver con el escaño. Quizá Horacio, si solo es con el voto de Horacio, no sale. Pero como además del voto de Horacio, él tenía los votos de Alianza País, los votos que también empujó doña Aura Celeste, entonces este voto también es de Horacio, o sea, es del partido. Entonces se le suman se calculan con Benito, se calcula con el partido y dentro del partido los diputados que hayan obtenido más votados, los candidatos. Así es. No, ahora fue que lo entendí. Determinar cuántos escaños obtuvo el partido. Porque, por ejemplo, van a haber personas que no voten por ningún diputado, que marquen el símbolo del partido, por ejemplo, o marquen el recuadro del partido, o marquen todo, y ese voto sigue siendo válido para el partido. Por ejemplo, el que raya los recuadros, todos los recuadros aliados de una organización política, todos los partidos políticos aliados de una coalición, ese voto es de esa coalición. El que marca en 3 o 4 candidatos a diputados, el voto pierde la preferencia, pero sigue siendo de la coalición. El que marca el símbolo de un partido, por ejemplo, en cualquier organización, en el Partido Reformista, el que marca el gallo, por ejemplo, ese partido sigue siendo el partido, ese voto sigue siendo el Partido Reformista. Entonces, por eso, primero que se hace, lo primero es determinar cuántos votos tienen el partido político o la coalición de partidos, y luego se determina por la cantidad de votos lo más votado. Ahí yo sé que siempre ha habido esa confusión, pero hay que tener claro, es que en el voto preferencial lo que prima, lo que primero se determina es el voto que corresponde a la coalición o al partido político, independientemente de cómo las personas puedan marcar, independientemente de que la persona no marque la preferencia. Luego, entonces, nos vamos a la preferencia. ¿Dónde sí está el problema del voto preferencial? Y es algo que vamos a tener que seguir buscando la forma de cómo resolverlo, es en que los mismos dirigentes de los partidos, entonces, se da una lucha dentro de los dirigentes, dentro de los candidatos del mismo partido. Y que si tú eres candidato a diputado por un partido X o Y que tú eres el que tiene mayor cantidad de representantes, tiene la capacidad de tener mayor cantidad dentro de tu partido, mayor cantidad de delegados, estos delegados siempre van a estar cuidando el voto tuyo y descuidan el voto del otro dirigente de la organización. Entonces, ahí sí hay una situación que vamos a tener que estudiar, seguir revisando para ver cómo mejoramos la participación. Por eso les decía a ustedes que es lamentable que el voto electrónico haya tenido el revés que tuvo, porque con el voto electrónico no hubiésemos tenido que necesitar delegados de ningún candidato en particular, ni siquiera delegados de ningún partido. Si hubiésemos tenido un voto electrónico montado de manera sana, transparente, bien trabajado, sin las situaciones con las que tuvo que sufrir. Nosotros en la República Dominicana tenemos que seguir trabajando y no podemos quedarnos en el pasado. Y no descarto que en el futuro pues hagamos como plan piloto, quizá retomar alguna modalidad de voto automatizado, quizá en un municipio, quizá en una provincia, para ir probando. Porque no podemos de porrazo y venir y descalificar todo esto. Creo que bueno, que Benito, pero es que ese voto, hasta por ejemplo en países como Alemania, la Suprema Corte de Justicia lo descartó. De más de 190 países que pertenecen a la ONU, solo en 6 se está ahí en parcial. Por ejemplo, en Estados Unidos es parcial.
O sea, la mayoría de países del mundo no aceptan el voto electrónico. En Argentina fue un fracaso, etcétera. O sea que yo te digo la verdad, yo particularmente soy antivoto electrónico. Creo que es muy vulnerable, creo que estos países están todavía muy salvajes como para tecnificarlo y creo que son muy fáciles de usar para fraude, sobre todo los que manejan poder en estas pequeñas islas. Sigue, Benito. Bueno, Benito, vamos a continuar entonces con hay nuestros un punto, papeles. Sí, sí, hay un punto, Benito, que hace un tiempo que se viene hablando de que las organizaciones políticas, los partidos políticos en la República Dominicana no gozan de la confianza de la población. Sin embargo, cuando llegan las elecciones, son los partidos políticos los que sacan la mayor cantidad de votos. ¿A qué se debe que haya esa situación en la que sociólogos, politólogos, miembros de organizaciones políticas argumenten que hay un problema de falta de confianza? Sin embargo, en las organizaciones políticas, sin embargo, en el momento de las votaciones, las organizaciones políticas salen fortalecidas. Fíjate, ¿Cómo se explica Víctor esto? Escalante, pienso que ese es un discurso peligroso que se ha estado empujando desde sectores de sociedad civil. Yo soy de lo que creo que es un tema de papel y lo he sostenido siempre, y quizá esto nos cueste, como cuesta siempre que hacemos opinión. Yo pienso que el papel de los partidos políticos es luchar por alcanzar el poder, el gobierno, es el ejercicio del poder político. El papel de los entes sociales, de la sociedad civil, es vigilar que los recursos, que las políticas desde el gobierno sean políticas comprometidas, cercanas a la gente, vigilar que estas políticas se hagan de la mejor forma, vigilancia. Cuando los actores de sociedad civil se convierten en actores de la vida política, ya hacemos un arroz con mango. Un flaco servicio al sistema. Y se hace un flaco servicio. Cuando alcanzamos a ver que un ente de sociedad civil lo desmontamos de su trabajo de vigilancia, de un buen ejercicio de gobierno, y lo hacemos parte o de los partidos, o lo hacemos parte del gobierno, viene el siguiente problema. Es un vicio de participación, se llama eso. ¿Qué va a ocurrir? ¿Quiénes van a estar entonces siendo los vigilantes? Si, por ejemplo, nosotros hoy tuviéramos un gobierno que busca a todos los entes de sociedad civil y le da participación en el gobierno, ¿quiénes serán entonces los vigilantes? ¿Quién hará el papel de vigilante del ejercicio de gobierno? ¿Quién hará el papel de vigilante del ejercicio de los partidos políticos? Cuando en un sistema político electoral, donde deben haber estos tres actores, gobiernos, partidos, entes de sociedad civil, cuando uno de ellos desaparece, el otro, alguno de los dos restantes, hará el papel que le corresponde al que no exista. Entonces, a esto hay que prestar también mucha atención cuando queremos convertir a la sociedad civil en partidos políticos. Además, cada uno tiene su papel, cada uno tiene su función muy claramente establecida. Y además, entonces, en ese sentido, y coincido totalmente contigo, en ese sentido, el sistema se debilita, porque además... Se debilita y se desequilibra. Porque además, así es. Porque además, históricamente, se ha dicho, la sociedad civil ha manifestado que los partidos políticos pues no tienen la capacidad, no tienen las condiciones, sus miembros tienen dificultades para dirigir el país, entonces lo está haciendo desde una óptica de sociedad civil. Entonces tú no estás siendo honesto. Entonces no sería la sociedad civil cuando cuestiona así y luego quiere acceder al poder, entonces no quiere hacerlo desde una organización política, lo está haciendo entonces, se pudiera decir como de manera deshonesta. Porque... Por suerte para la misma vida política y la vida del sistema político, la sociedad civil es tan amplia
porque sociedad civil no solo es lo que nosotros conocemos como grupo de opiniones, que son lo que más han avanzado en la República Dominicana. Las iglesias también es sociedad civil. El empresariado también es sociedad civil. Observa bien. La Junta de Vecinos también es sociedad civil. Son sociedad civil, pero observa bien. Bueno, pero ellos han puesto claro. Ya tú ves que los empresarios tienen sus gallitos. Ya ellos tienen su gallito, que lo están preparando y están participando de alguna manera en la actividad política. Históricamente participaban apoyando a determinadas organizaciones políticas, pero ahora quieren participar directamente. Hay una situación que debe ser aclarada de cara al futuro de las organizaciones políticas y al futuro de la sociedad civil en la República Dominicana. Ese debería ser un debate importante e interesante. Yo creo, Víctor, que la necesidad de que ellos se involucren más allá de lo que sus funciones deberían ser o son, es aprovechar la desconfianza que tiene la población en muy amplio margen en el sistema político. Eso le da apertura a que ellos desequilibren el sistema porque se ven como solucionadores, algo muy lamentable y penoso. Señores, Benito, nada, gracias por acompañarnos. Víctor Tineo, Manuel Escalante. No sé si Víctor Tineo quiere decir algo más. Benito, no, Benito, que se despida definitivamente ya de nuestro público. Pero siempre contento de participar con ustedes. Muchas gracias. Vamos a seguir siendo observadores de los procesos y participando. Esto es una sociedad que participa, que revisa y que sigue construyendo. Muchas gracias. Bien. Bueno, pues gracias por acompañarnos, queridos televidentes. Nos vemos el próximo sábado con Conexión Global RD para que sigamos aprendiendo juntos. Hasta el sábado.